Sevilla vio nacer a una artista distinta, María Jiménez. Creció en el barrio de Triana, en un humilde patio de vecinos, donde la vida no era fácil y donde muchas veces la necesidad marcaba el día a día de las familias. Porque jugaba mucho en el Artosano y jugando todo el día en la calle, el colegio no me gustaba. Estudiaba muy poco porque además cuando pedían a alguien para servir los desayunos, yo salía para servirlos. Y como comía en el colegio, cuando había que fregar platos y eso, yo me quedaba a fregar. Yo todo lo que no fuera a estudiar, encantada. Siempre estaba con la mujer de la cocina. Una infancia feliz. Sí. Pobre pero feliz. Tú naces en Triana, pasas hambre, familia muy pobre, miseria, en fin, la historia de todas. Esto no es original, esto no tiene nada de original, digo yo, María. Bueno, original quizás no sea, pero es la verdad y yo lo que no puedo hacer es poner a mi padre que tenía 2 fincas, entiéndeme, cuando es mentira. Yo he pasado hambre. No, porque sí he pasado hambre. Más hambre que un caracol en la vela de un barco. María venía de una familia muy humilde, entre calles llenas de flamenco, radios encendidas y corrales donde todos compartían alegrías y penas. Aquella niña era como muchísimas niñas de aquella época y de ahora, actualmente, porque Sevilla es un manantial, cada día salen niñas que cantan y que bailan. Yo le decía a las mujeres mayores, mira, fulanita, si me escucho una canción, te limpio el suelo. Y la mujer con 80 años decía, pues canta, y me limpia el suelo. De rodillas, besaba en la cruz y llorando con golpes de pecho. Comenzó a despertar una voz imposible de olvidar. Desde muy pequeña entendió que cantar no era solo un sueño, sino que también era una manera de sobrevivir. En una de sus entrevistas más recordadas con Jesús Quintero en el programa de Ratones Colorados, María confesó una realidad que marcó profundamente su infancia. Contó que siendo apenas una niña podía pasar noches enteras esperando hasta las 7 de la mañana a que aparecieran alguien con algo de dinero para pedirle que cantara unas coplas y así poder llevar algo de comida a casa. Aquella niña que cantaba para sobrevivir terminó convirtiéndose en una de las voces más auténtica y desgarradora de la música española. Tanto y tanto. Somos iguales, dice la gente, que tu vida y mi vida se van a perder, que tú eres un canalla y que yo soy decente. Y fue precisamente gracias al cariño y al apoyo del colectivo LGTBI, que desde el principio vio que María era una artista libre, valiente y diferente, cuando comenzó a abrirse camino en el mundo artístico. Y viene un amigo de Sevilla y me llevó a una casa de maricones. Vivían muchos artistas y me llevó este hombre. Y allí me puse a cantar. Que tú eres un canalla y que yo soy decente. Entonces los maricones de allí decían que tú vas a estar limpiando como tú cantas, tú te vienes para acá. Uno me puso una flor, otro unos zapatos, otro una farda, otro una blusa y me quité de limpiar. Y ahí empecé a cantar. No solo cantaba, María decía verdades y eso la convirtió en eterna. Como la hierba al sauce. Pues
Pues después de haber visto estas imágenes del artista de María Jiménez, tenemos aquí en nuestro plató y sobre todo haciéndolo especial a su hermana, a Isabel Jiménez. Por tanto, muy buenas tardes, Isabel. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, Jesús. Pues mira, encantada de estar aquí contigo y bueno, yo creo que va a ser una cosa muy bonita lo que vamos a hacer y aquí estamos. Pues muy bien, nos alegra también sobre todo que hayas aceptado la invitación, Isabel, porque vamos a hablar de la vida de tu hermana, una vida que hemos visto en este vídeo que fue muy grande para España, para la historia de la música y sobre todo para un legado que dejó y que sigue todavía muy presente en todos nosotros. Además es verdad que sigue, ha dejado un buen legado y ha dejado unas cosas muy bonitas y no se va a olvidar fácil. Isabel, ¿cómo empezasteis a notar en casa que María tenía un talento especial para la música? Pues mira, nosotros vivíamos en una casa de vecinos, como siempre se ha dicho, ella ha contado y yo lo he contado otras veces también. Entonces allí se hacían las cruces de mayo, la vela de Santa Ana, que la teníamos en la puerta, y entonces ella siempre salía cantando, a ella le gustaba mucho cantar, hacíamos los trajes de papel, pegábamos con harina y agua, hacíamos la cola para pegar los trajes, ella estaba siempre haciendo algo, siempre me vestía, se vestían todas las niñas, y ella siempre era la que salía cantando. Y ella, las vecinas estaban locas. Y luego ya cuando no había fiestas ninguna, ella seguía cantándole a las vecinas, o cuando entraba del colegio, o cuando se iba para el colegio, siempre iba cantando. Y ahí nos dimos cuenta que bueno, que ella cantaba, pero que no pensábamos tampoco, y además yo sí 4 años más chica que ella, entonces no pensábamos nunca que iba a llegar a lo que llegó. A lo que llegó. A lo que llegó. De hecho, en Triana es donde ella se crió. ¿Vuestra infancia qué tal? ¿Cómo fue? Nosotros nos criamos en una casa de vecinos, teníamos que esperar que mi madre viniera de trabajar muchas veces para poder comer, que trajera ella la comida, que le daban las señoras que ella trabajaba, y yo no pasé hambre, pero mi hermana sí pasó hambre, pero bueno, una niñez para mí bonita, Claro. porque es que entonces era feliz con lo que se tenía, no se Verdad. aspiraba más. ¿Verdad? Mi padre trabajaba en el muelle descargando barcos, y entonces pues la verdad es que era una niñez bonita, pobre pero bonita. ¿Recuerda su primera actuación y dónde fue? Pues mira, yo la veía cantar ella en el Morapio, que era un sitio allí en la calle, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, la calle detrás de la calle Pureza, había un sitio que era de cante. Allí iba el padre de la Pantoja a cantar, el padre de la Lole, iba ella también, entonces allí los señoritos hacían allí fiestas, y ahí es donde yo la vi un par de veces cantando. Antes de ella de salir de mi casa, antes de salir de mi casa. Ahí fue uno de los sitios primeros que yo la vi, que mis padres no lo sabían tampoco. No lo sabía. Fíjate. No lo sabía. ¿Vuestra infancia juntas cómo fue? Hombre, muy bien, muy bonita. Mi madre decía, vete con tu hermana. Me tenía que ir con ella, pero ella me compraba un paquete de pipa, Claro. Yo me sentaba en el escalón de la puerta de la calle a esperar que ella viniera. ¿Y ya se le notaba a María que era diferente a las demás? ¿Porque Sí, qué tipo por- de niña era? Ella era muy alegre y ella lo que quería era cantar, ella lo que le gustaba era el cante y siempre estaba buscando gente para cantar y se ponía allí en la muralla, en la Zapata de la calle Betty a cantar y bueno, siempre. Y cuando se apagaban los focos, ¿cómo era María? Pues cuando se apagaban los focos era una persona normal, porque además ella no iba de estrella, ella era una persona del pueblo, de a pie, ella saludaba a todo el mundo, ella cuando ya se bajaba del escenario, como yo decía, ya se ha ido la estrella. Se ha ido. Ahora te quedas tú que eres mi hermana. Ella siempre, ella tuvo asumido eso. Porque es que era muy natural, Totalmente, Isabel. Era totalmente. una persona muy artista, Sí, sí, pero sí. con los pies en la tierra. Totalmente. Que yo Ella creo que era hoy no artista lo hay cuando- eso tampoco, ¿eh? No, Hoy no lo hay. hoy la gente son muy vanidosos y son muy prepotentes algunos y algunas artistas y para mí se equivocan. Sí, totalmente. Porque tú puedes ser artista cuando te subes a un escenario, te pones en una televisión, pero cuando tú estás en el suelo ya con tu familia, con la gente de la calle, debes de ser persona, no artista. Eso es. Y eso ella lo hizo, por eso es tan querida y la gente la admiran tanto y la ha querido tanto siempre la gente. Vamos, y ahí está, Verdad. que lo están demostrando. Vamos. ¿Cuál es el recuerdo más especial que guardas de ella? Yo tengo muchos recuerdos de ella, muchísimos, porque nosotros, pero vamos, tengo uno que te voy a contar. Cuando ella se fue a Barcelona a trabajar, ella ganaba dinero y lo mandaba a mi casa, a mi madre. Pues mi madre estaba entonces también tiesa, Claro. éramos pobres. Y la época también. En la época aquella, Normal. mi padre estaba enfermo, cayó enfermo, entonces mi madre era la que trabajaba limpiando en las casas. Pero ella, la primera vez que vino de Barcelona,
lo primero que hizo fue comprarme un traje y unos zapatos. Precioso, un traje verde precioso, porque entonces yo era la niña de sus ojos, porque éramos las dos, y yo era más chica. Entonces, ese es el recuerdo más bonito que yo tengo de ella. Ese traje verde que te Ese regaló. traje verde que me regaló, precioso, con unos encajecitos aquí y unos zapatitos para la velada de Santa Ana. Para ver la de Santana. Y yo, pues eso para mí fue nueva. Así que se fue, me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas, desde atrás y haciendo un exceso, me tiró 2 besos, uno por mejilla, y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copa, a las cenicientas de cerdo y esquina, y por esa venta del filo harina, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína, volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco, dando por la chula, y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mientología de sábana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería ni ser el fantoche que dan romería con la compradía del santo reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches. Pues Isabel, María también se casó varias veces, en este caso con Pepe Sancho. ¿Cómo fue esa historia tan intensa y sobre todo esas bodas que vimos que era algo poco común, ¿verdad? Pues la verdad es que sí, se casó 3 veces con el mismo. Pero yo decía, tú que eres la Elizabeth Taylor y Richard Burton, que te está peleando y te está casando en el momento, pues la verdad es que sí, era una cosa que tenían los dos y entonces era muy fuerte. Se separaban, se casaban, se separaban, se casaban. Era una historia complicada. Muy complicado, muy tóxico, era muy tóxica la relación. De hecho, también tenemos que decir que María, en un programa de televisión, intentó, en este caso, hizo esa denuncia pública que sufría de esos malos tratos en televisión en una época donde eso no era visible, pero ella sí que decidió devolverse y hacer frente a lo que estaba ocurriendo en su vida. Porque ahí lo que pasó fue que ella se separó. Entonces él seguía por teléfono, no la dejaba, iba a Chiclana, que estábamos allí las dos, y él iba a Chiclana a buscarla, bueno, eso era horroroso. Y teníamos que ir a Luar, que iba ella al programa de Luar en Galicia, íbamos todos los años. Y entonces nos teníamos que ir y no paraba, mira. Entonces ya ella quedó tan saturada y tan harta que cuando llegamos de Galicia, nos bajamos en Madrid porque ella tenía el programa que tenía que ir, que lo tenía ya contratado. Y entonces era llorando y llorando y nos fuimos a la policía y entonces ella denunció. Fíjate. Porque ya no podía más. Eso pasó así. Luego nos fuimos a Telecinco porque ya lo tenía ella eso programado de hacía meses y ahí fue que yo no quería que lo hubiera contado de momento, pero bueno, le salió porque ya estaba que no podía más. Y por eso ella lo denunció ya públicamente. Entiendo que en aquel momento tú también deberías haberlo pasado bastante mal. Muy mal, porque yo tuve que ir a los juicios, yo iba de testigo porque claro es que yo estaba con ella y yo lo veía todo, yo sufría al lado de ella. Y tú eras su mano derecha, era hermana pero Yo también era era su hermana. Pero Yo era la que estaba, porque claro, mientras que estaba con él, ahí no podía estar nadie, la única que entraba en la casa de mi hermana, de la familia, era yo, mi marido y mis hijos. Ahí no entraba nadie de la familia, mientras que él estaba. Mientras que estaban juntos ellos, nadie. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, yo veía las cosas, yo era la única que lo viví. Cuando se separaron, yo seguía ahí. Ya entonces sí seguí yo ahí con ella. Ella se vino a mi casa, se vino a Sevilla también a casa de unos amigos, que lo pasó. Su vida la conozco yo. la conoces tú. Y entonces, claro, yo sufría a la par de ella. Yo cuando llegó los juicios, a mí me puso mi hermana de testigo y yo conté la verdad de lo que había vivido, lo que había visto. Bueno, se dijo ahí también que María era una mujer adelantada a su tiempo. De esto nos quedaba claro
por cómo era ella. Muchísimo. Ella era adelantada a su tiempo. Ella, date cuenta que se fue con 15 años a Barcelona, luego se fue a Madrid, se puso a cantar Los Gallos, que la contrataron en Los Gallos. Cuando se quedó en estado, ella siguió para adelante, ahí no se echó nadie para atrás, ni mis padres dijeron por qué, ni por qué no, ni quién es el padre, nada, nada. Se siguió para adelante como si no hubiera pasado nada. La verdad es que en aquella época los padres no eran así, era muy difícil. Pero es que en mi casa éramos así todos. Viene un niño, decíamos, bueno, viene con un pan bajo el brazo. O sea que no lo tomábamos a mal en aquella época y mis padres nunca. Muy bien, ha sido también muy Le comprensible recriminaron. con vosotras. Sí, Eso era muchísimo, importante. muchísimo. Muy bien. Sobre el escenario tenía una fuerza única, Isabel, y una manera de moverse muy especial. ¿Ella era consciente del impacto que provocaba? Yo creo muchas veces que no, que ella no era consciente del impacto que daba y de lo sensual que era en el escenario, porque es que le salía de dentro. Ella no es que se ensayara, ella no ensayaba nunca, sino que le salía, porque era de muchas razas. Nosotros tenemos una raza muy fuerte. Y tenemos una parte también de gitanos, porque mi abuelo era el rey de los gitanos de Triana de aquella época, y entonces llevamos una parte grande. Mi padre era muy gitano. Entonces, ella es que le salía, no tenía que ensayar nada. Era su impronta. Era todo imprevisto, todo. Ella se ponía en el escenario o se ponía a cantar donde fuera, de siempre, y le salía lo que llevaba dentro. Y después ese movimiento espectacular con las manos, con dando vueltas, incluso ella se quitaba los zapatos, los tacones, perdón, en el escenario. Vamos, se quitaba los tacones, Que otra artista se subía mantiene. la ropa, le daba igual, ella no tenía complejo con nada y ella le daba exactamente igual. Y además era una belleza los trajes que se compraban porque vestía maravillosamente. Verdad. En aquella época. Exquisita, ¿eh? Tenía un gusto para las ropas, para todo. Yo me quedaba alucinada, yo alucinaba con ella. ¿La contrataba, hacía que en este caso la ropa fuera confeccionada para ella o la compraba? No, para ella. Para ella. Para ella. Eso, que ella A ella no le prestaba la ropa a nadie. ¿Qué le gustaba a ella, Isabel? ¿Muchos volantes o cómo? No, ella no era de volante. Ella no era de volante. Ella era más de trajes caídos, con raja. Con Todos raja. con raja. A ella le gustaba mucho una raja porque además cuando está cantando, ella no lo hacía queriendo, porque eso es una cosa que yo creo que es que lo traemos las personas que tenemos un punto de gitano ahí, que tenemos... Ese arte, Pero el duende. El moverse en las ropas. Las ropas. El cogerse las ropas, siempre tener... Y eso lo lleva... Y ella, claro, los trajes con raja, trajes maravillosos, pero igual de pantalón que de largo, de lo que fuera. Qué bonito. Porque con todos ella los ha lucido bien y ha lucido su cuerpo. Y bien lucido, además. Sí. María nunca dejó su carrera artística pese a casarse y formar una familia. ¿Cómo consiguió mantener esa fuerza para seguir adelante, Isabel? Bueno, a ver, ella no estuvo trabajando todo el tiempo. Ella se casó, trabajó unos años y después se quedó arrinconada unos años también. Ella hizo el referéndum de Andalucía, con Felipe González, vamos aquí en Andalucía, que estaba Felipe González entonces. Luego hizo también trabajó para el PP, pero ella, la artista, tenía que trabajar, tenía que darle de comer a su hija y teníamos que comer. Y el artista, la verdad que te lo digo, en la política no debería de entrar porque hoy gobierna uno y mañana otro. Claro. Y a ella lo que le pasa es que después de eso, como que no le dieron trabajo en mucho tiempo. Y el marido, que por otro lado la retiró, no quería que trabajara, pues se llevó unos años sin trabajar. Como que se juntó de ahí juntó todo. la hambre con las ganas de comer. Con la hambre, con las ganas de Con las comer. ganas de comer. Durante años estuvo muy presente en Canal Sur, de hecho tenía su programa muy característico con las plumas de pavo real, ¿no? Hacía, me parece que a mí era el bienaventurado, ¿verdad? Bienaventurado. Eso fue un programa que José María Zafra le dio y estuvimos ahí un año y medio. Sí. Y la verdad es que estaba muy bonito, era ella, Era ella. tal como era ella, con sus plumas, con Total. su trapo que se ponía, que se hacía, con un trapo se hacía Javier Esteban, que venía con nosotros, que era el que la vestía y le hacía cosas monísimas. Y esos podcasts que ahora se hace tan modernos, eso se hacía antes ya lo hacía en la ella, televisión, entonces, eso ya es. se hacía antes, ya se hacía Eso antes. es. ¿Y cómo era Y- aquella etapa de la televisión, Isabel? Pues muy bien, ella venía toda la semana, lo grabábamos y se hacía, y muy bien. Se la adaptaba a verdad, todo. Se adaptaba a todo. Era un artista. Se adaptaba a todo, la verdad es que lo pasamos bien. Qué bien. Sí.
María, en este caso, ¿cómo vivía su relación con otras artistas que también hemos visto de esas peinas y volantes, ¿no? Porque también ella, de alguna forma, cantaba, lo hacía perfectamente, pero competía con unas personas, en este caso unas mujeres, que también eran muy profundas, muy arraigadas de Triana, que luego vamos a pasar. ¿Cómo era su relación con ella? Mira, ella no competía con nadie, eso de momento, ella era ella y ella no competía con nadie. Se llevaba bien con todo el mundo. Cada una en su estilo, se respetaban, que se veían tomando una copa en cualquier sitio, pues se reían, formaban la juerga, pero ella no competía con nadie, porque tampoco a ella la podían imitar. Se habló mucho de aquella mirada en televisión, Isabel, que tuvo Isabel Pantoja a María, porque pese a todos los rumores, decían también que había ahí una relación un poquito, pues luego vamos también pasando para ver cómo era. Pero, ¿qué nos podría decir tú en este caso de esa mirada que tuvo ella? Bueno, yo no estaba ese día, porque fue en el Rocío, por lo visto, pero bueno, yo pienso que esa mirada pudo ser un poco, no que me lo dijeran ni nada, conociendo a mi hermana y que ella me lo contó, como un poco de coraje, ¿no? Porque mi hermana sobresalía, donde estuviera, sobresalía. Sin querer, sobresalía. Y yo creo que era un poco la mirada así como diciendo, y esta otra vez, pienso, yo no estaba, pero por lo que mi hermana me contó, creo que fue así. Además fue en un programa de televisión, quedó grabado y ahí ustedes estáis viendo esas imágenes, pero decía tu hermana que ella se quería separar de Paquirri, bueno, en este caso Paquirri de Isabel Pantoja, ¿verdad? Que a lo mejor pudo ser que eso... No lo sé, la verdad es que no lo sé porque ya te digo que yo no estaba allí ese día, no sé lo que se habló ni nada. Que se quisiera separar de Paquirri y Isabel, pues ni idea. Ahí no voy a entrar porque no lo sé. Pero en este caso tenemos también que decir que cómo vivió aquella historia de amor que no pudo ser con aquella persona de la aristocracia, tu hermana, porque ahí ocurrió algo que nos lo va a contar también tú. Pues mira, ahí lo que pasó fue que él lo conoció, tuvo una relación con él, tuvo a su hija, él no se pudo casar, o no se quiso casar, o la madre, lo que yo tenía entendido, porque yo estaba ahí, que bueno, como era de la aristocracia, como que no se podían casar. Pero a ella le dio igual, pero que él conocía a su hija y hablaba con ella por teléfono. Y nosotros lo veíamos a él en la feria, porque él mandaba a buscarnos al chofer a la caseta nuestra y nos íbamos a la caseta de él. O sea que... Pero hasta ahí. Hasta ahí. Hasta ahí. De hecho, tiene en este caso relación con la hija, imagino, deduzco. Él seguía, claro. Que seguía. Él la llamaba, hablaba con ella, le mandaba sus regalos, pero él le dio a mi hermana un cheque en blanco para que pusiera la cantidad, firmado, y mi hermana no lo utilizó jamás, jamás. Y ese cheque está todavía ahí, no sé dónde estará ahora mismo, porque yo sé que mi hermana, porque yo le cambiaba los monederos, y entonces yo ese cheque se lo volví a meter en el monedero nuevo, para que siempre lo tuviera encima. Qué bien, pues fíjate que es una historia Ella también nunca muy lo bonita y qué pena que no pudieran rehacer ellos dos su vida también, porque Claro. Antiguamente era eso, gente de la Es lo aristocracia. único, exactamente, es la única traba que hubo ahí, pero ella era feliz, su hija era feliz. Y con que si nosotros. se da esta noticia sería muy impactante para el país porque nadie se lo imaginaría, también tenemos que decir, ¿verdad? Muchas de sus canciones estaban llenas de dolor y sentimiento. ¿Realmente María sentía todo lo que cantaba? Sí, porque mira, ella escogía las canciones que le llegaban a ella, por eso las transmitía también. Porque si ella no se creía la canción, las letras, no le salía, ella se las creía. Porque además solía coger las canciones de Paquita la del Barrio, de Olga Guilló, de Vicente Fernández. Ella, lo mismo que hizo ya después con el disco de Sabina, se lo llevó a su terreno. Por eso es única. La 500 noches, ¿verdad? Para mí Esa es canción. única, pero no por hermana, sino porque ella se creía lo que estaba cantando y lo transmitía. Era única. era así. Era única y sigue siendo única. Y sigue En siendo. los corazones de todos Totalmente, y seguirá. su fan, ¿verdad? Que sí. Y seguirá. Como madre, ¿qué significaba su hijo para ella? Porque sabemos que tenían muy buena relación, su hijo la quería mucho, ella muchísimo a su hijo, ¿y qué podíamos decir? ¿Cómo fue como madre? Pues mira, como madre fue una madre normal,
Ella llevaba a su hijo al colegio ahí en Roche, en Chiclana, cuando se vino a vivir a Chiclana, que cuando se separó del marido y todo, bueno, viviendo con el marido, ella llevaba al niño al colegio, a Campano, verás tú, una madre normal, de a pie. Una madre que se iba a recogerlo a la puerta del colegio, que iba en su coche, lo recogía, se paraba a tomarse una cervecita, o tomaba la cervecita antes de ir a recoger al hijo, y después para la casa para comer, y ella hacía de comer. O sea que, una madre normal, así. Y queriendo a su hijo, fíjate tú, había perdido una hija, entonces, con él, pues se volcó y es normal. Tenemos que decir que la pérdida de su hija Rocío nunca la superó. Eso se la cargó. A ella se la cargó, lo que pasa es que ella supo vivir así, con ese dolor que transmite. Cuando canta muchas veces ese dolor es el que tiene también, pero ella aprendió a vivir con ese dolor. ¿Y crees que la superó, esa No. pérdida? Nunca. Nunca. Ella, evidentemente, Eso nunca. nunca se puede Porque un hijo superar. no se olvida, Nunca se puede superar. y más de esa manera. María superó momentos muy duros de salud y varios cánceres también. ¿Crees que María llegó alguna vez, en este caso, tener esa fuerza de seguir luchando por sus hijos y sobre todo por su familia? Mira, ella cuando le vino el primero, que fue de mama, estábamos haciendo el programa de hermano, grabando el programa de hermano una vez a la semana, y una de las mañanas me dice, hermana, tengo un bulto, me da el micro, hermana, tengo un bulto, mira cómo es. Y se lo toqué y le dije, vamos a llamar al médico, llamamos al médico, todo se hizo rápido, y ella lo encajó muy bien, yo también lo encajé bien, porque ya te digo, somos personas muy fuertes, y el dolor lo llevamos para adelante como sea, y entonces se hizo la operación, se hizo todo. La noticia porque la dio ella, si no, nadie lo hubiera visto, porque como yo nunca le di un chivatazo a la prensa, nunca iba al hospital y a mí nadie me veía entrar en el hospital, salir del hospital, ya del hospital también dieron el chivatazo, normal, pero bueno, que a nosotros no nos importaba. Ya ella dio su noticia y ya está. Y ahí estuvimos con la radioterapia y todo, que muchas veces los chavales de la prensa se ponían en la puerta de enfrente del hospital, y cuando salíamos, cuando íbamos a la radio, le decía a ella, vení para acá, y lo sentaba con nosotros a tomarse una cerveza en el bar de la esquina, porque ella le daba igual la radio, y se tomaba una cerveza. Eso ella era así, era muy fuerte, y pudo con todo eso. Eso fue con el primero, en el 2013. Fue. Ella después... Después vino otro de garganta, y después vino el de pulmón, que ha sido ya el último, el que se dañó. La pobre, lo que sufrió y lo que... Sufrió mucho, pero ella no demostraba nada, Ella no quería ir a revisiones, era una pelea constante conmigo, y entrábamos en el hospital, porque eso sí, yo desde el primer día estaba con ella en los hospitales, los médicos con quien hablaban era conmigo, porque era la que estaba ahí, porque el hijo estaba en Toledo, y entonces, o estaba en Londres cuando el primero, o estaba, no me acuerdo ahora mismo dónde estaba. Y entonces nosotros estábamos siempre juntas, y yo me metí ahí con ella, y ella no demostraba el miedo ni nada. Ella no demostraba nada. Y seguíamos adelante. Ella seguía adelante. Ahora ella entraba en el hospital y, hermana, vámonos. Hermana, vámonos. Y yo le decía, no nos podemos ir, que tiene que hacerte otra prueba. Pero chiquilla, que no, que tú nada más que quieres tenerme encerrada. Bueno, pues, al final estábamos una semana y nos daban el alta y nos íbamos. Y así hemos estado hasta la última vez, que ingresó un martes. Yo me iba el jueves a Bruselas. Suspendí el miércoles porque, viendo ya la cosa como estaba, el médico de pulmón me dijo, Isabel, esta vez no sale. Entonces ya ahí no salió. Isabel, ¿cuál fue ese momento difícil que vivisteis vosotras juntas? Lo de la hija. Nosotros lo de la niña. Porque ella vino en Navidad, estuvo en mi casa, comimos en casa. Yo me quedé con el niño, ellas se fueron las dos para Madrid, yo me quedé con él, lo llevé 2 días antes de los Reyes. Ahí me despedí yo de mi sobrina, que se iba para el colegio después de Reyes, para Málaga. Nos despedimos ahí y me fui. Y al día siguiente de Reyes fue cuando pasó eso. Ya me llamaron a mí de madrugada, vinieron a buscarme, me montaron en un avión y me fui para allá. Ese fue el peor momento. Y además que lo recuerdas con mucha emoción. Horroroso. Eso es horroroso. Ahí ella se volvió loca, loca. Mi hija no, claro.
si se había ido en un coche, en el tren, cómo iba en un coche. Pero ella se bajó del tren y se montó en el coche. Y es lo que pasó, estaba para ella, estaba para ella. Y no había otra forma de, No había. de evitarlo. No. Una etapa muy dura, unos momentos muy duros y sobre todo que quedó siempre grabado en su corazón Siempre. eternamente. Eso ella no lo olvidó y en parte siguió sufriendo hasta que se fue. Ella siguió sufriendo hasta que se fue. No la asimiló. Nunca la vi llorar. Nunca. Nosotros no hablábamos de la niña. Nada. No se tocaba ese tema. No se tocaba en casa el tema de la niña. Nada. La soledad me embargaba y era un vacío sin fin. Y era un vacío sin fin que no me lo llena nada. Desde el día en que la perdí, que no me lo llena nada. Desde el día en que la perdí. Virgen del océano, rocío divina, dame tú el consuelo, miente por los cielos, niña, camina. Isabel, en su última etapa, ¿cómo estaba emocionalmente María? Bueno, mira, mi hermana en su última etapa, como le vino el de pulmón, el cáncer de pulmón, bueno, primero le vino que se tuvieron que ingresarla en San Rafael, en Cádiz, estuvo, vamos, a morirse ahí, y ella no se llegó a recuperar bien, no se llegó a recuperar bien, luego ella estaba en Chiclana, yo no me podía ir a vivir a Chiclana, el hijo tampoco vivía ahí, estaba prácticamente sola, aunque estábamos 24 horas con el teléfono preguntándonos cómo está, qué has hecho de comer, qué has comido. Verás tú, el hijo por otro lado también que la llamaba, pero ahí el hijo iba de vez en cuando, en verano, se iban allí a veranear a su casa, yo iba también cuando podía, entonces yo para mí tuvo la última etapa estuvo más sola, para mí estuvo más sola. Más sola. Aunque yo fuera y todo, pero no vivía con ella como anteriormente yo había estado viviendo allí con ella, iba y venía para trabajar yo y me iba otra vez para allá con ella, no. Ella no se quería venir, yo quería que se viniera a Sevilla a vivir, quería cogerle un piso en Sevilla, porque había vendido de República Argentina, o cuando estaba en República Argentina yo iba todos los días, o me quedaba a dormir, y claro, en el 2013, el cáncer de mama, lo pasamos ahí las dos, que me la llevaba hasta en el autobús al hospital para darle la radioterapia. O sea que, verás tú, y nos íbamos a la calle, pero en Chiclana ya era diferente, yo no tengo carnet de conducir y ella vive en la urbanización. Y para mí, que la última etapa, para ella, estuvo más sola. Eso sí. Claro, es lo que dice, que en este caso si hubiera estado más cerquita o lo que fuera... Yo me la quise traer para Sevilla, ya te digo, yo quería coger un piso en Sevilla para tenerla al lado, porque claro, yo no me podía ir a vivir allí, yo no tenía carnet, si me metía con ella allí, que ella ya no andaba, entonces teníamos que depender de que la gente viniera, nos trajeran la compra, para ir a los médicos y para todo. Entonces yo no podía, vente aquí, no quiso, en ningún momento ella quiso. Ahora, ella venía para el hospital, que voy para Sevilla, o me llamaba el hijo y me decía, tita, mi madre va para Sevilla. Y entonces yo me encajaba en el hospital, cuando ella llegaba, estaba yo allí, ya había hablado yo con el médico y todo. O sea, porque yo era la que llevaba las cosas de los médicos. Los médicos quien conocían eran a mí. Era a ti. María se fue sabiendo que se iba. Sí, Isabel. sí. Sí, porque ese día ella ingresó un martes por la mañana, porque ella no se encontraba bien y ella fue la que pidió venir. Cuando a mí me llamó mi sobrino y me dijo, mi madre va para Sevilla, tita, digo, que viene para Sevilla, pero si me ha llamado esta mañana y no me ha dicho nada, dice, o va para Sevilla porque ha pedido ella de ir, que tenía que ir a una revisión, y a mí me extrañó porque ella no quería revisiones ni nada. Entonces cogió el camino, la llamé y le dije, oye, que vienes para Sevilla, ¿no? Dice, sí, me fui para el hospital, digo, bueno, me voy para el hospital, te espero allí. Y entonces, al día siguiente, ella se quería ir ese mismo día, que me voy, y a mí me decía el médico de pulmón, Isabel, no se va, tengo que hacer una prueba. El miércoles le hicieron la prueba, bajamos, subimos
Y ella, hermana, vámonos, 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 y yo que no nos podemos ir porque no te dejan, el médico no quiere que te vayas. Y ahí le di una cosa por la tarde, estando hablando con el hijo que me conecté, que el hijo venía, iba a venir, pero estaba esperando que yo le dijera lo que había pasado, si se iba o no se iba para su casa, y entonces ya ella, estando hablando con él en una videollamada, le dio algo, y ahí lo que fuera que le dio, le colgué, y ya ahí empezó, llamé a la enfermera, vino corriendo los médicos, y ya empezó a caer, a caer, a caer. Qué lástima, ¿verdad? Que lleva un momento. Hombre, Qué lástima. es una lástima. Qué El pena. hijo llegó de Chiripa, la cogió viva de Chiripa, porque estábamos esperando que él viniera porque tenía que firmar, y entonces subió, la vio, bajó, porque la mujer se quedó abajo con los niños, y en ese momento fue cuando ya ella me miró, y ahí ya se quedó. Y yo le cerré los ojos. Y le dije al hijo, sube, quédate ahí. Eso fue lo que pasó. Ahí, Ella quiso terminar contigo, conmigo. con su hermana, que al final tanto Que la me acompañaba. peleaba con ella cada 2 por 3. Pero bueno, después siempre estaba ahí junta. ¿Eh? Después siempre estaba ahí junta, que era lo bonito. Sí, Y que yo me peleaba muchísimo con ella, porque yo no aceptaba muchas cosas y no quería que ella se comportara como se comportaba, pero bueno, Pero siempre por su bien, siempre cuidándola, siempre apoyándola. siempre cuidándola y apoyándola y estando con ella, en los malos momentos y en los buenos también está. Qué bien, qué bien. El día de su despedida emocionó a muchísima gente, Isabel, porque también no fue una despedida normal y corriente, fue una despedida como ella se merecía y como ella quería. Como ella ¿Eh? quería, ella quería. Aquel entierro tan especial, ¿cómo lo recuerdas? Pues mira, pues ella lo dijo un día de ir en un coche de caballo por Sevilla, y le digo, sí, hombre, claro, y va ahí, tú vas ahí detrás con la gente, ya, tú estás loca, y le decía, oye, hermana, qué antigua eres. Total, que cuando se murió, me dijo el hijo, tita, ella quería un coche de caballo, cuando estábamos hablando con la del mortuorio, ella quería un coche de caballo. Lo vemos, digo, venga, vamos a verlo. Se vio y se hizo lo que ella quiso. No creíamos nunca lo que se iba a formar. Vamos, ni a soñar que nos echáramos, ni a soñar. Y entonces fue la despedida más bonita que se le ha hecho a un artista, que no se le ha hecho a nadie, a nadie. Yo creo que si se le hizo a un torero hace miles de años, es lo único, a un torero y a ella, porque no se le ha hecho a nadie más. Lo que abrazar la vida entera, vivir sueños más a mi manera. Dolor lo conocí y recibí compensaciones. Seguí sin vacilar, logré vencer las depresiones. Mi plan jamás falló y me mostró una y mil vueltas, y más yo las viví a mi manera. Esa fui yo que arremetí hasta la suerte perseguir. Si me oculté, si me arriesgué, lo que perdí ya lo lloré, porque viví, siempre viví a mi manera. También sufrí y compartí caminos largos, perdí y rescaté, mas no guardé tiempos amargos. Jamás me arrepentí si amando di todos mis sueños. Lloré y si reí, fue a mi manera.
se retransmitió en directo, aquello fue Todo. de coplas, de cante, De todo. de flores, la gente, bueno... El hemos visto. ayuntamiento puso todos los medios que nos hizo falta. Vamos, muy agradecida al ayuntamiento y la verdad es que fue increíble. Y después tenemos también que decir que aquel Capilla Ardiente no dejaron de cesar las personas, sus fans, su familia, que tanto estuvo, y mucho cante, muchas coplas y sobre todo hasta versos y poemas que se le recitaban a ella de cuerpo allí presente. Sí, aquello, la familia por supuesto que estaba allí y los artistas amigos de ella, gente amigos de la calle, de los bares, que también conocían un montón de gente antigua de Triana, muchísimo. La verdad es que el ayuntamiento, ya te digo que puso todos los medios, y allí se volcó toda Triana, hasta los turistas que estaban, se acercaban. La prensa maravillosa, porque la prensa fue chapó por ellos también, el respeto que nos tuvieron, nosotros con ellos también dándole todo lo que teníamos que darle, porque ella quería mucho la prensa. Ella admiraba mucho a los chavales, que entonces, hoy no se admira eso ya, pero entonces sí se admiraba a los chavales en la calle con las alcachofas y todo eso. Entonces, la prensa chapó. Y ella siempre la ha respetado. Teníamos Siempre. que decir que hemos dicho fuera de cámara. Ella también. siempre ha respetado a la prensa y la prensa la ha respetado a ella. Respetado a ella. La prensa, cuando hemos estado en los hospitales, a mí me seguían a lo mejor, yo le decía, chiquillo, no te escondas detrás del árbol, acércate o no me digas nada. Yo no te voy a decir nada más que cosas buenas, no te voy a decir cosas malas de que está peor, porque yo no quiero decirte que está peor. Pues está regular, pues mira, pues está un poquito mejor. Digo, pero no te escondas ni te subas al árbol, porque yo salía a la calle a fumarme un cigarro y lo veía subido en el árbol. Decía, chiquillo, por Dios, ¿qué te pasa? Y la verdad es que nosotros con la prensa, y yo con la prensa sigo también igual. ¿Verdad? Y además aprendí de ella se eso ve. y la Se verdad ve. es que bueno. ¿Qué crees que deja María como legado para la música y para las mujeres? Pues mira, ella deja un legado muy grande, ya te digo, en la música, en la música. Luego para la mujer, yo creo que feminista, hay muchas feministas de aquella época que lucharon y sobrevivieron a muchas cosas, y para mí eso es el verdadero feminismo, no lo que después se ha hecho que se ha politizado, porque ella no era política. El feminismo no es político, es la mujer, y hay que lucharla, y el hombre también acompañando a la mujer, porque eso es muy importante. Entonces, estas de ahora se están equivocando, yo no comparto nada de eso, de este feminismo que tenemos, porque la mujer que es feminista no mata al hombre, no lo machaca como hacen esta gente. Por lo tanto, para feministas, las de entonces, y mi hermana entre ellas. Y sobre todo el respeto y la Y igualdad. el respeto y la igualdad. Que es lo más... Porque si no hay igualdad, apague, vámonos. Apague, vámonos. Que es lo más sensato, ¿verdad, Exacto. Isabel? ¿Crees que el público llegó a conocer realmente a María o solo una parte de ella? Solo una parte, pero porque todo el mundo somos así, con las personas dejamos que nos conozca lo que queremos, tampoco vamos a capa descubierta para que todo el mundo nos conozca, y a ella le pasó eso. Lo que pasa es que sí, que éramos cercanas, y íbamos por la calle, estábamos en los bares, y ella, pues, todo el mundo se acercaba. Si íbamos a televisión, las cámaras, las chavalas, las azafatas, iban para ella y María, ¿me puedo hacer una foto contigo? Ella no le negaba a nadie una foto, ni le negaba a nadie nada, absolutamente, y era normal como la vida misma. Si pudieras abrazarla hoy, Isabel, ¿qué le dirías? Sería maravilloso, como hubiera hecho caso, Verdad. que no me hacía, como hubiera hecho caso. Y esa espinita que te queda ahí clavada, que te hubiera hecho caso, que hubiera podido ser una de ellas. Bueno, O una de tantas, ¿no? una de tantas, Una porque de tantas. eran muchas. Que ella muchas veces no quería que yo estuviera con ella para que no le riñera. Ella decía, es que mi hermana, no, pero es que yo no quería muchas cosas, pero bueno. Ella al final, ella sí se ha ido con unas espinas muy grandes. Y ha sido la de la medalla de Andalucía, También. que estuvimos comiendo con los del PP, con unos políticos del PP, 2 años antes de irse, y le dijeron que sí, que se le daba, y al final se fue sin ella. En el entierro, en el ayuntamiento, Juanma Moreno también me dijo que se iba a hacer lo que se pudiera para dársela, a título póstumo, hasta hoy. Y creo que se han equivocado.
Y tanto que se ha Y se la equivocado. tenían que dar. Se la tenían que haber dado, porque eso a ella se fue con esa pena. Lo dije en su momento, se lo dije a la prensa, se lo dije a Juanma, se lo dije a José Luis, al alcalde, y se fue con esa pena. Y no se la dio. Pues esperemos que si... Y yo, mira, perdona, yo le decía a ella, porque ella decía, hermana, este año tampoco me la van a dar. Y yo le decía, pues como te la den después de que te mueras, le iba a decir, pues ahora se la metéis donde se metió la gitana a los zarcillos. Y eso era un cachondeo que traíamos nosotros, siempre. Porque la verdad es que, ya te digo, que se fue con esa pena, que no se la dio. Pues qué pena, porque se lo mereció. Porque se lo mereció más que mucha gente que se la han dado después. Cierto. Vamos, después y antes. Y antes, Ojo, y y antes, antes. y antes. Tiene la bandera de Andalucía, tiene la medalla, le faltaba solamente la medalla de Andalucía. Porque ella tenía otra medalla, pero que no era la de Andalucía. La de las Bellas Artes, que se la dio el rey también, que se la ha dado también después de muerta. Le han hecho en Chiclana, yendo para Conil, una figura allí enorme, preciosa, el alcalde de Chiclana, vamos, maravillosa, y le han hecho muchas cosas y no paran de hacerle cosas. La verdad es que, y lo que le han hecho aquí en la calle Betty, que está muy bien el sitio y todo, pero muy desagelado, una chapa ahí de latón, y hay un espacio muy grande, pero nada, yo esperaba otra cosa, pero bueno, hay una plaquita puesta en la calle Betty, que es donde ella nació. Bueno, a ver si también... Y Y a muchos ver. discos también que hoy suenan, a pesar ya de su marcha, que ella marchó, pero que siguen sonando y siguen resonando en los corazones de La de todo música el no mundo. se ha perdido, se acabó, lo cantan por todos los bares, la juventud, que yo voy mucho por los bares, porque yo parece que he heredado lo de ella ahora a la Sí. vez, y escucha la chavalería cantando, y el se acabó y todas, que cantan todas las canciones de ella, y para mí es un orgullo y una alegría cuando llego a los sitios, y a lo mejor me paro en la puerta porque escucho música y están cantándolo, y a mí, la verdad es que para mí eso es un orgullo, y ella deja un buen legado. Además, Isabel, eso es lo que también te quería comentar. Hemos visto vídeos tuyos en las redes y cantas perfectamente. Y de hecho, tienes una entonación como la de ella también. Tengo el tono de ella, El pero tono yo de no ella. canto, vamos, lo que pasa que, claro, tenemos deje, yo canto la canción porque esa canción del Cheque en Blanco es la que a mí me gustaba tantísimo y ella me la cantaba, y en la feria yo le decía, hermana, cántamela en la caseta, anda, hermana, cántamela, y ella me la cantaba, o a lo mejor estábamos en una fiesta y ella me la cantaba. Yo tengo vídeos grabados cantándomela en Chiclana, sentada las dos, y ella canta, y otra canción de Utrera muy bonita, que a mí me encantaba y también me la cantaba. Pero yo me he decidido cantar, pero eras tú, entre amigos, cuando voy a algún sitio, pero ya quisiera yo cantar como cantaba ella. ¿Y ella no tuvo formación para...? Ninguna, ¿Ninguna? ninguna, ella no se educó la voz, ella no fue a clases de canto, de nada, Qué bien. de nada, tal como le salía. Le salía eso, era Sí, lo ella que lo hacía ella- suyo. Claro. Y es lo que a mí me pasa un poco, que yo hago las canciones mías, yo la canto a mi estilo, no la hago como ella, porque no puedo, porque además que ella es irrepetible, pero yo la hago, ya te digo, pero no que yo cante, verás tú, que Bueno, tampoco. ella recitaba también, ¿verdad? Sí, Recitaba ella mucho también recitaba. y era como... Tú un poquito no nos puedes cantar, ¿verdad? No me haga eso. ¿Verdad? Eso no. Eso no. Bueno, Isabel, pues la verdad que he llegado a este punto también y sobre todo haber visto todo lo que hemos hecho, un repaso que yo espero que te haya gustado también esta entrevista. A mí me gustaría que te pudieras dirigir a todas las personas que nos están viendo y sobre todo que le ha encantado esta entrevista porque a mí me ha fascinado, sobre todo conocer la vida de una gran artista, pero antes que artista era persona y es persona. Por tanto, me gustaría ahora sí que te dirigieras a todas las personas, a todos los seguidores y a todo el mundo que nos está viendo para que puedas añadir una última palabra a este programa. Bueno, pues aquí estoy yo hoy con Jesús en esta entrevista que, bueno, para mí ha sido un poco dura, pero muy bonita, porque además él es un profesional, él es un profesional y lo ha hecho muy bonito, mucho tilín, las preguntas y todo con mucho gusto. Y bueno, me dirijo a todos los espectadores que veáis este programa, que es maravilloso y que os va a gustar, también os va a gustar. Y nada, que aquí me tenéis para cuando queráis y espero que no olvidéis a mi hermana, porque no es para olvidarla, ¿vale? Que siempre esté en el recuerdo de todos ustedes.
Qué bien. Y que veáis este programa porque es muy bonito. Muy bonito, Muy ¿verdad bonito. que sí? Y no es rancio, es muy bonito. Muy bonito. Pues nos alegra muchísimo también, Isabel, que, bueno, sobre todo que hayas aceptado la invitación de esa forma tan generosa como eres, de esa forma que te caracteriza y sobre todo, que mejor que tú, la vida de tu hermana no la va a conocer nadie, ya que ha sido su mano derecha, su puntal, y os habéis, pues, tapado, ¿no?, de ese manto de siempre de familia, de respeto, de cariño y sobre todo de mucha verdad. Pues sí, la verdad que sí. Pues muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias a ti, cariño. Que sea eternamente el legado de tu hermana. Esperemos. Gracias. Muchas gracias, mi amor. Hoy hemos recorrido la vida de una mujer irrepetible, una artista que convirtió el dolor en arte, la verdad en bandera y la música en una forma de vivir. María Jiménez no solo dejó canciones, dejó una huella imborrable en la memoria de todo un país. Gracias a Isabel Jiménez por abrirnos el corazón y permitirnos conocer a la María más humana, la que existía lejos de los focos y de los escenarios. La niña humilde de Triana, que cantaba para poder comer, terminó convirtiéndose en una mujer eterna. Porque mientras exista alguien que sienta sus canciones, María Jiménez jamás morirá. Gracias por acompañarnos en este homenaje lleno de emoción, recuerdos y verdad.